Saludos muy cordiales, queridos espectadores, desde el Hotel Convento Santa Clara, en este inicio del nuevo programa de Iglesia en Camino. El miércoles pasado inaugurábamos la Cuaresma con el miércoles de ceniza y la celebración de imposición de la ceniza. Por este motivo, en este programa el padre Sergio García, trinitario, nos orientará un poco en torno al sentido cristiano de la Cuaresma. En la sección A la luz de la palabra, el padre Ángel Moreno, vicario parroquial de Campo de Cristana y párroco de la Alameda, nos responderá a aquellas preguntas que le podemos plantear y espero que nos saque de las dudas que le hemos cuestionado. Y por último, realizaremos una breve presentación sobre la Cuaresma para reorientar el sentido del ayuno cristiano. Espero que el programa responda a sus expectativas y con este sentido pues vamos a comenzar ya. Damos la bienvenida al padre Sergio García, padre trinitario de la Comunidad de los Padres Trinitarios de Alcázar de San Juan. Él es natural de Jaén, de Alcalá la Real, ingresó en el postulantado en Córdoba y el noviciado en Villanueva del Arzobispo. Después estudió teología en Granada y pastoral en la Universidad Salesiana de Roma. Ha desarrollado su labor catequética, pastoral, evangelizadora en el equipo de pastoral vocacional y pastoral juvenil de la provincia Padres Trinitarios España Sur. Actualmente reside, como he dicho antes, en la comunidad de Alcázar de San Juan. Bienvenido, padre Sergio. Pues buenas tardes, Adolfo. Aquí estamos, me has llamado y para lo que podamos ayudar, aquí estamos. Yo quiero agradecerte en nombre del programa y de todos los espectadores tu disponibilidad para ofrecernos no solamente tus pensamientos sobre la Cuaresma, sino un poquito de tu vida para que los espectadores te conozcan. Bienvenido pues una vez más. Gracias, aquí estamos. Bien, Sergio, vamos a comenzar con esta pequeña entrevista y con tus ideas, pero normalmente vamos a conocerte un poquito mejor porque los espectadores, como llevas poco tiempo en Alcázar, no te conocen. Y a los casados les preguntamos pues que dónde se conocieron, cómo se conocieron. Yo, como no estás casado, te voy a preguntar dónde te enamoraste de Dios, cuál fue tu camino vocacional, dónde descubriste que Dios te llamaba a la vocación trinitaria. Pues a Dios lo conocí en mi familia y en mi pueblo. Soy de una familia cristiana. Mi madre fue la principal transmisora de la fe, en mi caso, en mi vida, y luego soy un chico de cofradía, de parroquia, entonces ahí fui conociendo al Señor. Y especialmente a través de las trinitarias contemplativas de mi pueblo, en mi pueblo hay monjas trinitarias, y a través de la cofradía de la Virgen de la Cabeza. Por ahí fui conociendo a Dios y el carisma trinitario. Antes me has comentado que habías ingresado en los trinitarios con 17 años, 18, mayoría de edad, perdón, y llevas otros 17 años en la vida trinitaria. Oye, ¿qué alegrías, qué gozos has experimentado en esta vida trinitaria? Responde. Pues la primera alegría fue mi vocación. Cuando, preparándome para la confirmación en la parroquia, comenzamos a ir a convivencias. Y como adolescente, para mí, esa experiencia de las convivencias me encantó. Estaba mi fe infantil un poco en crisis y el descubrir que como joven podía vivir la fe, que se compartía esa fe entre los jóvenes, que se gozaba, que era una propuesta de esperanza y de vida para el mundo, el mensaje de Jesús, pues esa experiencia fue una verdadera alegría. Y en una de esas convivencias fue donde sentí que Jesús me llamaba a través de una dinámica muy sencilla, que era una carta escrita por Dios. Y la carta terminaba diciendo, te quiero firmado Dios, como tantas dinámicas que se hacen en las convivencias. Pero aquella dinámica me tocó especialmente, el pensar que Dios me quería y decir, Señor, ¿pero por qué me quieres? ¿Por qué puedo ser tan especial para ti? ¿Por qué me amas con mis defectos y tal como soy? Yo que a veces no te respondo. Y me acuerdo que aquella experiencia
pues fue como la chispa vocacional, que después con la confirmación y con otros encuentros de la parroquia, con otras convivencias también con los trinitarios, pues fui descubriendo que el Señor me llamaba a ser trinitario. Porque ser trinitario era la mejor forma de responder a ese amor que Dios me tenía. Me parecía que era la respuesta más radical. Entonces, pues, el ingreso en los trinitarios, la profesión solemne, que la realicé en el 2002 en Granada, fue una alegría estupenda, cuando me hice trinitario para toda la vida. El día de mi ordenación sacerdotal, en el 2004. ¿Dónde la hiciste? En Alcalá la Real, en mi pueblo. En tu pueblo. Tuve la suerte de que el obispo de Cádiz era de Alcalá la Real también, y allí en verano, pues, realicé la ordenación. Fue un momento precioso con la familia, con la congregación, con las personas queridas. Y luego, pues, mi vida como trinitario, que llena de sorpresas. Yo cuando entré a trinitario, pues ni sabía que iba a vivir en tantos sitios como he vivido, ni los trabajos que iba a hacer, vivir en Málaga, Roma, Sevilla, Granada, el estar trabajando en cárceles, un verano que hice un campo de trabajo en Marruecos, en un reformatorio, pues son muchas sorpresas y experiencias que me han marcado como trinitario. Sergio, yo conozco el carisma trinitario porque trabajo en el colegio con los padres trinitarios, pero me pregunto, ¿cómo puede un trinitario joven como tú encarnar el carisma trinitario en el Alcázar de San Juan? Pues se puede encarnar transmitiendo la pasión por la libertad, por Cristo libertador, en la realidad, en el medio en el que uno vive, como se puede encarnar en cualquier otro sitio. Aquí especialmente, en la historia aquí de los trinitarios de Alcázar, se ha transmitido a través de una educación liberadora. En el colegio, sabemos que incluso los trinitarios, los mártires trinitarios, sobre los que hubo un programa hace unos meses, vivieron esa pasión de transmitir a Cristo liberador, de dar gloria a Dios Trinidad, liberando al hombre, y fueron capaces de entregar su propia vida. La educación es uno de los principales medios de liberación de la persona. También a través del culto a Jesús Nazareno rescatado, que es la imagen viva de todas las personas cautivas que sufren. Él sigue sufriendo con todos los cautivos y marginados de nuestro mundo. Con la pastoral que realizamos en el colegio, en la parroquia de Santa Quiteria, una pastoral que lleva al encuentro de Cristo, que nos libera y que nos envía a liberar a los que sufren en nuestro mundo. Y también puedo comunicar ahora esta noticia que ya muchos conocen, pero que es reciente, con pastorales como atender la capellanía del centro penitenciario de Herrera de la Mancha, que desde el mes de enero es una pastoral que ha asumido nuestra comunidad de Alcázar de San Juan. Bueno, yo creo que con esas pinceladas y la pasión que pones, ya te conocemos un poquito más. Pero ahora con lo que vas a compartir con nosotros, yo creo que volveremos a incrementar este conocimiento. Oye, Sergio, metiéndonos de lleno ya en el tema de la Cuaresma, ¿qué recuerdos tienes tú de la Cuaresma, de tu infancia, adolescencia, juventud? Pues recuerdo el miércoles de ceniza, que íbamos en catequesis todos juntos, a que nos impusiesen la ceniza. Como soy cofrade, también recuerdo que comenzaban a ensayar las bandas de Semana Santa, el ambiente cofrade. Recuerdo de pequeño una vez que pusieron en besapiés una imagen de Cristo, y me acuerdo que al acercarme me impresionó mucho, al acercarme tanto a Jesús. Fue una impresión muy, muy fuerte. Recuerdo pues mi madre y las vecinas y mi abuela preparando pestiños y rosquillos para la Semana Santa o los potajes de Cuaresma, sí, sí. que estaban muy buenos. Sí, sí. Así que recuerdo sabores, olores, el incienso, pues son muchos recuerdos. Bueno, y Sergio, y ahora después de haber estudiado teología, de haber estudiado pastoral en Roma, de haber hecho tu licenciatura en teología, ¿qué es para ti o cómo experimentas, cómo defines la Cuaresma? Pues la Cuaresma es un tiempo de gracia, es un tiempo litúrgico. La liturgia es parte de la vida, entonces es un tiempo también de la vida de los cristianos, que nos prepara
al acontecimiento más importante que celebramos, que es la Pascua, la resurrección del Señor. Pero para llegar a la resurrección, Jesús nos enseñó un camino de entrega, de amor, de sacrificio, de amar hasta el final. Entonces, la Cuaresma sería ese tiempo de preparación para la Pascua. Entonces, es un tiempo de recogimiento interior, son 40 días, igual que Jesús estuvo 40 días en el desierto preparándose su predicación, antes de comenzar su predicación pública. Nos recuerda también los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto caminando y preparándose para recibir la promesa de la tierra prometida, la meta que el Señor les prometió. Entonces es un tiempo de preparación interior para vivir el acontecimiento más grande de la fe. Sergio, yo creo que la Iglesia ha avanzado muchísimo y han cambiado cosas. ¿Qué ideas te parecen que son anticuadas, que no sirven y que deben dar paso a ideas nuevas respecto a la Cuaresma, que debemos cambiar de mentalidad un poco? Creo que la principal idea que debe cambiar es el sentido de hacer sacrificios, de hacer penitencias. Dios no quiere el sufrimiento por el sufrimiento, no quiere sufrimientos inútiles. Jesús no quería que la gente sufriera, Jesús siempre se acercaba para quitar el sufrimiento y el dolor a las personas, para llevarle la salvación y la vida. El sufrimiento, en sentido cristiano, tiene una característica salvadora, redentora. El sufrimiento se hace por amor, es un acto que se hace por amor, por los demás. Entonces, los sacrificios de Cuaresma tienen sentido si tenemos presente a los demás, a los que sufren, y lo hacemos por ellos. Y yo me privo de algo para poder dárselo a otra persona, para hacer que la vida de otra persona sea mejor. Yo me privo de algo para sufrir con los que sufren, para decir, fíjate los sentimientos, yo lo hago voluntariamente, pero una persona que no tiene que comer día a día, ¿cómo se sentirá? Para compartir el padecimiento de estas personas. Entonces, el sufrimiento tiene que ser siempre salvador, redentor, tiene que tener presente a los demás y tiene que tener presente el sufrimiento de Cristo, que fue por amor a mí, por amor a ti, a cada persona que nos quiere salvar. Entonces tiene que tener esa gratuidad y no se puede quedar en una dimensión individual. Yo hago sacrificio para salvarme yo. Eso es también una concepción muy errónea. La salvación es comunitaria. ¿De qué me sirve rezar mucho si luego no soy capaz de llevarme bien con los miembros de mi trabajo, de mi familia? Entonces, también tiene que tener una dimensión de salvarnos comunitariamente. Entonces, a lo mejor, los sacrificios más complicados son el convivir con las personas que a lo mejor tenemos más dificultades, somos más incompatibles, pues el tener un gesto, una sonrisa, una buena acción con esta persona, a lo mejor esos son los sacrificios más importantes, el implicarme, el hacer cosas comunitarias y sociales. Te has movido y te mueves entre los jóvenes, y te mueves como sacerdote dentro de la liturgia. Yo siempre he pensado que la liturgia tiene a veces gestos que los jóvenes no logran comprenderlos porque la liturgia tiene gestos basados muchos en la antigüedad. ¿Qué pasaría si un sacerdote, en vez de imponer la ceniza, en el lugar de la ceniza, entregara un ramito de flores, de un almendro que ahora está floreciendo, y dijera al feligrés, al fiel, mira, florece y crea vida a tu alrededor? ¿Qué pasaría? Veo que también tú eres muy creativo y tienes muchas ideas. Bueno, pues salvando lo primero, que los signos y símbolos que tiene la Iglesia son importantes, y a veces también es importante el que el pueblo, que los jóvenes, que comprendan el significado profundo. La ceniza en sí simboliza la conversión. Conviértete y cree en el Evangelio, es la frase que dice el sacerdote cuando la va imponiendo a cada uno de los feligreses. Sí, entonces, pero el símbolo pierde su significado si no se entiende. Bueno, sí, entonces en la pastoral juvenil, ya sabes que la pastoral juvenil es el laboratorio de la Iglesia, pues ahí se utilizan muchas simbologías, se utilizan muchos recursos, y pues sería válido
ese símbolo o cualquier otro símbolo que indique que eso, que la Cuaresma en el fondo es entrar en el corazón de Dios, en el amor de Dios, en ese lugar que encontramos lo más auténtico de nosotros y nos conecta con los necesitados y con Dios y con nosotros mismos. Entonces, pues sí, puede haber símbolos que reflejen esa conversión, ese cambio, ese dar vida. Es verdad que hoy en día los jóvenes tienen un lenguaje mucho más positivo y comprenden mejor los símbolos positivos, un corazón, unas flores, que quizás la ceniza, que hay que explicarla más. Pero bueno, ahí dentro de la catequesis y de la pastoral hay muchos lugares y espacios para utilizar símbolos sobre la Cuaresma. Te conozco, Sergio, de unos meses que llevas trabajando en el colegio. Yo sé de tu creatividad. Entonces yo creo que pon al servicio de nuestros espectadores tu creatividad. Ponnos un dibujo o una palabra, lo que tú quieras, o palabra y dibujo, dibujo y palabra, que te parezca esenciales para la Cuaresma cristiana. Bueno, pues como me lo dijiste, aquí he preparado las palabras clásicas de la Cuaresma, pero con un sentido nuevo, a través de unas imágenes que te he preparado. Entonces, la primera palabra, el miércoles de ceniza, pues ya se dice el ayuno, la limosna y la oración. Empieza por una. Vamos a empezar por el ayuno. Y como símbolo del ayuno he puesto aquí un deportista entrenando, sería un entrenamiento. El ayuno es un sacrificio que nos hace entrenarnos para conseguir una meta. El deportista hace muchos sacrificios, tiene que esforzarse, cuidar lo que come, tiene que hacer deporte cada día, tiene que hacer una serie de ejercicios para conseguir su meta, que sería jugar y ganar. Entonces nuestro triunfo es la Pascua. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación a la Pascua. Entonces el ayuno es prepararnos, es medir nuestras fuerzas. Y ahora también lo voy a relacionar con las dos siguientes palabras. Medir nuestras fuerzas respecto a Dios y respecto a nuestro mundo, a los demás, a los que sufren. Ver cómo estoy y cómo puedo entrenarme para llegar a la resurrección, a que mi vida dé mucha vida, a que mi vida sea un signo de resurrección para los demás. ¿Qué días manda la Iglesia que sea ayuno? Pues el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Pero podemos hacer más días. Sí, claro, libremente cada uno puede hacer, en las congregaciones hay tradición de hacer otros días de ayuno, etc. Y eso es sano también para el cuerpo, ¿no? Sí, sí, puede ser sano, pero lo importante es el sentido que se le dé, que sea un ayunar por tener presente a otros que lo pasan mal. E incluso aportar lo que yo me privo ese día en limosna para, ¿no? Digo yo. Exactamente. Bueno. Es un sacrificio voluntario pensando en otros. Entonces ese sacrificio tiene que tener también un fruto, un beneficio, una resurrección. Vale. Perfecto. Tenemos la primera palabra, ayuno. Ayuno. La segunda, Sergio. La segunda es dar limosna. Que dar limosna es quitarte algo de ti, es lo que tú decías. El ayuno, yo me privo, lo que teóricamente ahorro en esa comida, se lo doy a los necesitados. Pero ayunar. ¿Qué has puesto? Entonces aquí, ayuno, he puesto aquí un corazón con unos signos de la wifi, un corazón que busca conectar con alguien. Y en el fondo de la imagen hay unas personas necesitadas, hambrientas. Entonces la Cuaresma es tiempo de conectar con los necesitados, con los marginados de nuestra sociedad, con los que lo pasan mal, con los que necesitan de ti. Cuaresma es un tiempo de conectar con los demás. Ese es el significado actual de la limosna. Entonces nos tiene que ayudar el privarme. Yo me privo voluntariamente porque quiero, pero hay muchos que no tienen el alimento básico, los medicamentos básicos, o no tienen un techo, no porque lo hagan libremente, sino porque viven esa dura realidad. Muy bien. Muchísima gente en nuestro mundo. Entonces es una forma de conectar con ellos. Tenemos ayuno, limosna. Dos. Tercera. La oración. La oración. He utilizado el mismo símbolo, aquí buscando cobertura de wifi, el corazón, el amor de la persona. Pero ahora con quien hay que conectar es con Dios. La oración es conectar con Dios. Aquí en la imagen aparece de fondo la Biblia, leer la Biblia,
En la Biblia es donde Dios se manifiesta, donde nos dice que nos quiere, donde encontramos la historia de salvación con la humanidad y donde vemos que en Cristo y en su muerte y su resurrección, donde Dios se manifiesta más plenamente cómo nos quiere y que es capaz de entregarse a sí mismo por salvarnos. Entonces la oración es conectar con Dios, con este misterio de amor y de salvación. Y para rezar, ¿hace falta ir a la iglesia o no? Hay que conectar a Dios continuamente, como el teléfono, que lo llevamos conectado, ¿no? Exactamente, no hace falta. No hace hay falta. cobertura para rezar con siempre. Dios, hay cobertura en cualquier parte. De hecho, una de las lecturas de Cuaresma dice que vete a tu habitación y reza al Señor. En lo privado, en cualquier sitio, uno puede hablarle a Dios, decirle, Señor, estoy así o estoy asá, y pedirle, darle gracias. En cualquier sitio hay cobertura. También tiene sentido ir a la iglesia, Sí. también ayuda Claro. el celebrar nuestra Juntos. fe en comunidad, Muy bien. pero en cualquier sitio hay cobertura. Ayuno, limosna, oración. Y la cuarta. La cuarta palabra, que valdría para toda la Cuaresma, que resume estas tres, que sería la conversión, sería el cambio. Es un tiempo... ¿Y qué imagen has puesto, Sergio? Aquí he puesto reiniciar. El teléfono, ¿no? El También. teléfono, cuando uno no te funciona muy bien el teléfono, lo tiene muy cargado o metes un programa nuevo en el ordenador o en el teléfono, te baja una aplicación y a veces te pide reiniciar, porque eso va transformando el interior de este medio, ¿no? Es un poco un ejemplo, tampoco soy técnico yo en este tema, pero sería el ejemplo de reiniciar, el pararte, el tener un tiempo para ti, para pensar en los demás, para conectar con Dios, para ver qué quieres en tu vida, cómo tú puedes llegar a esa meta de la resurrección en tu vida, de hacer lo que Dios te pide. Entonces muchas veces hace falta pararte, releer tu vida y recomenzar. Muy bien. Y de las cuatro, ¿cuál te parece la esencial? La esencial. La principal, de ayuno, limosna, oración y conversión, ¿cuál podría resumir todas? ¿U otra nueva? Conversión. La conversión. Conversión. Pero entendido como un dejarte amar por Dios. Qué bonito. Un ser capaz de entrar en el amor de Dios y decir, Señor, pero ¿cómo, si yo soy como soy, si meto tantas veces la pata, si me gustaría ser mejor y no lo consigo, pero me quieres y me amas? ¿Es más difícil amar o dejarse amar? Porque has dicho dejarme amar por Dios. Es más difícil dejarse amar. Dejarse amar. Dejarse amar. Porque hay muchas personas que nos quieren ayudar, pero muchas veces nuestro orgullo o nuestra prepotencia o el creerme que no me lo merezco, pues puede poner ahí una frontera. Recibimos muchos regalos de la vida y de Dios, mucho amor y muchas cosas buenas, pero no siempre somos capaces de estar abiertos para acogerlas. Y el amor, dejarse amar por Dios, es que es súper complicado, porque te llena tanto, te transforma tanto tu vida que también te conlleva a salir de ti e ir al encuentro del otro y decir, este mundo tiene que ser distinto, ya implicarte en el mundo. Entonces, esto de reiniciar desde el amor de Dios. Y continuamente. Muy bien. Sergio, el tiempo va concluyendo, tenemos que terminar, pero me gustaría que terminaras mirando a los ojos de los espectadores, que en este programa nos ven gente mayor, nos ven gente joven, que haciendo zapping dice, te he visto en la tele y ha conectado con nosotros, nunca mejor dicho lo de conectar. ¿Qué les dirías tú a los niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores respecto de esta Cuaresma del 2014? Pues deciros que viváis con plenitud este tiempo de gracia, que es la Cuaresma, que es el tiempo de encontrarse con Dios, de entrar en el corazón de Dios, de encontrarse con los necesitados, de encontrarse con nosotros mismos. Tenemos en nuestros pueblos y ciudades muchas oportunidades de vivir la Cuaresma, en nuestras parroquias, grupos de catequesis, en las cofradías, en la pastoral de los colegios,
estando atentos con aquellas personas que nos necesitan, aquellos que son más próximos a nosotros, a través de Cáritas, aquellos que están más lejanos, que también necesitan de nosotros. Pues que nuestra Cuaresma sea un tiempo de conversión, de cambio y de compromiso para que Cristo pueda resucitar en nuestro mundo. Bien, queridos espectadores, esta ha sido nuestra entrevista con el padre Sergio García. Yo creo que ha sido bonita, nos ha abierto su corazón y nos ha dado pistas para vivir la Cuaresma. Le agradecemos porque no siempre es fácil ponerse delante de unas cámaras para contar su propia vida, y sí puede contar la experiencia, los pensamientos, pero abrir el corazón es más difícil. Muchas gracias, Sergio, por haber estado con nosotros y ojalá esto nos sirva para vivir mejor la Cuaresma del 2014. ¿Crees que el cristianismo es la religión verdadera? ¿No estaremos equivocados? La verdad única de nuestra fe se basa sobre todo en la identidad de Cristo. Él es el Hijo único del Padre. Fijaos que en ninguna religión se da una pretensión de verdad tan fuerte como tenemos en el cristianismo. Jesús es el que estaba en el seno del Padre y nos ha contado realmente quién es. San Pedro nos dice que no hay otro nombre por el que nosotros podamos salvarnos bajo el cielo. Por tanto, nuestra pretensión de verdad viene de la identidad de quién es Jesucristo. Y podríamos decir que ninguna religión tiene un conocimiento tan exacto de Dios y del camino que nos ofrece para nuestra salvación. Por tanto, las religiones son un intento, buenos, pero intentos de llegar a Dios. Mientras que podemos decir que nuestra fe, igual que la de nuestros hermanos los judíos, es sobre todo un intento de Dios de buscarnos a nosotros. No es tanto que nosotros buscamos a Dios, sino que Dios nos ha buscado a nosotros. Podríamos decir que esto es como el que intenta sacar agua con una noria de un pozo o con un cubo
y la diferencia que existe entre este tipo o este modo de sacar agua y aquel que recibe la lluvia. ¿Puede uno salvarse en cualquier religión? Todo ser humano se salva únicamente por Jesús, y la Iglesia siempre ha dejado absolutamente claro que cualquier persona que voluntariamente dé la espalda a Cristo no se puede salvar. Todos nos salvamos por Cristo, incluso los creyentes de otras religiones. Lo dice el Catecismo de la Iglesia: creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envía para salvarnos es necesario para obtener la salvación. Sin embargo, la Iglesia, convencida de la gran misericordia de Dios, reconoce que la persona que no ha podido conocer a Cristo por determinadas circunstancias, porque ha nacido en un país no cristiano o en un continente no cristiano, también se puede salvar. El Catecismo de la Iglesia y el Concilio Vaticano II nos dicen lo siguiente: los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con un corazón sincero e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Aquel que ha conocido a Cristo tiene responsabilidad ante Él, aquel que no lo ha conocido no tiene responsabilidad ante Él, siempre que siga los dictados rectos de su conciencia.